Bueno, mis angelitos del grado octavo, tengan ustedes un muy buen día. Ya por fin retomamos después de una muy divertida y entretenida semana de receso, ¿no? Entonces comenzamos hoy, damitas y caballeros, con nada, vamos a continuar viendo algunos problemas, algunas situaciones de geometría, los cuales nos atribuyen, nos acontecen, los necesitamos, ¿cierto? Y es para trabajar algo que se llama congruencia. Esto es un tema muy bonito, no es complicado para nada realmente, ¿cierto? Congruencia y semejanza se llama, ¿listo? Y vamos a ver algo también muy chévere que son los criterios de congruencia, ¿listo? Bien. Entonces, comencemos nosotros con la siguiente situación. Bueno, ¿qué es congruencia? Congruencia realmente, según el diccionario de la Real Lengua Castellana, ¿cierto? Hace alusión a una relación lógica y proporcional entre dos figuras geométricas o dos situaciones, llamémoslo más bien situaciones geométricas. ¿Cómo así, profe? Digamos, por ejemplo, aquí qué ocurre. Observemos lo siguiente acá, para que lo veamos más claramente. ¿Cierto? Entonces voy a colocar aquí esta semirrecta en forma de línea de cota y voy a colocar acá esta semirrecta en forma de línea de cota también. Esto entonces diría acá. Carajo. Listo, acá. Entonces miren, ¿qué pasa acá? Si nosotros nos fijamos, yo aquí tengo dos líneas, dos segmentos de recta, ¿cierto? Muy lindos, muy bonitos, muy perfectos, muy armoniosos. Pero entonces ocurre que estos dos, ¿cierto? Estas dos líneas tienen una relación coherente, a pesar de tener una posición diferente. ¿Cuál es? Mm, que cada una tiene exactamente la misma medida. Pues no se ve muy bien, bueno, por la calidad del video, pero miren. Una, dos, tres, cuatro, 5 y 6 unidades. Y miren la segunda, una, 2, 3, 4, 5 y 6. Hasta la vamos a llamar A y hasta la vamos a llamar B. ¿Cierto? 6 unidades, cada una tiene exactamente la misma longitud, aunque están en diferente posición. Eso, damitas y caballeros, es lo que se conoce como congruencia, la relación de congruencia. ¿Cierto? Tienen algo igual, una línea con respecto a la otra. ¿Listo? Aunque eso no hago la aclaración que no solamente se limita a medidas longitudinales, de hecho, las medidas angulares también tienen esa particularidad. ¿Listo? Bien, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿cierto? Porque no es solamente decir, no, es que este ángulo es igual a este otro ángulo. No, 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 no. Hay cosas muchísimo más específicas que eso. ¿Listo? Bien. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos el primer criterio de congruencia, que es de longitudinal. ¿Listo? Entonces es simplemente eso, es una relación lógica que hay entre un, que hay entre una longitud y otra característica y otra longitud de otra figura geométrica. ¿Listo? Permítanme aquí un instante. Bueno, listo chicos, entonces decíamos que aquí podemos tener entonces congruencia en cuanto a media. Bien, ahora veamos lo siguiente. Voy a trazar dos líneas aquí para que analicémoslo desde... Miren acá lo que hice. ¿Qué fue lo que hice? Bueno, aquí simplemente lo que hice fue interceptar dos rectas, una recta A y una recta B. ¿Qué es lo que me interesa acá? ¿Qué es lo que me importa acá realmente? El hecho de tener unos ángulos que son congruentes. Entonces, miren, si nosotros revisamos acá, ahí se ve. Okay. Entonces, miren, por ejemplo, acá, yo aquí tengo mi ángulo A, ¿cierto? Y yo aquí tengo mi ángulo, bueno, perdón, tengo mi ángulo A y tengo mi ángulo B. Resulta entonces, pasa y sucede, mis angelitos, que A y B, los ángulos, por ejemplo, por localización opuesta de los ángulos, ¿cierto? Resulta que A es congruente, perdón, A es congruente con respecto a B. ¿Por qué razón? Entonces, miren, sin importar la medida que tengan, si los ángulos, ojo, son opuestos con respecto a dos líneas rectas, entonces aquí miren lo que pasa. Cuando yo tomo este ángulo A y lo giro 180 grados y lo coloco sobre encima de B, son ángulos exactamente iguales.
Entonces, por ejemplo, en cuanto a ángulos ya tenemos un criterio de congruencia. ¿Cuál es? Que los ángulos que son opuestos entonces también vienen siendo, ¿cierto? Congruentes, ¿listo? Por ese lado. ¿En donde más tenemos congruencias? Por ejemplo, voy aquí a trazar dos líneas paralelas. Upa, perdón. Necesito mejorar mis herramientas de trabajo. Miren, yo aquí tengo dos líneas paralelas, cualquiera, ¿cierto? Bien, ok, muy bien. Y ahora miren lo que voy a hacer. Voy a tomar esas dos líneas paralelas y las voy a atravesar por una tercera recta. ¿Listo? Pero miren, entonces miren aquí lo que pasó. Resulta, amitas y caballeros, que entonces acá también comienzan a formarse congruencias angulares. Tenemos las primeras, las evidentes, ¿cierto? Que vendrían siendo con respecto a los ángulos que son opuestos. Digamos, por ejemplo, este A, ¿cierto? Llamemos este alfa con respecto a este alfa. Estos dos ángulos son congruentes. Tienen exactamente la misma longitud, pero si nosotros, por ejemplo, revisamos estos ángulos que se encuentran en la misma posición, exactamente en la misma posición, también se genera una congruencia. ¿Cierto? También tenemos, y bueno, entonces tenemos A', a este llamémoslo A segunda. A' y A segunda son entonces ángulos congruentes, son ángulos exactamente iguales. Y por oposición, este ángulo carita feliz que yo tengo acá, lo voy a llamar simplemente así, aunque no debería serlo obviamente, también van a ser congruentes porque van a tener exactamente la misma medida. Por ejemplo, ¿listo? ¿Cierto? ¿Dónde más entonces yo puedo tener ángulos congruentes? Por ejemplo, decíamos nosotros, con un paralelepípedo. Listo, a ver, permítanme. Miren acá, tengo un paralelepípedo. Para este caso, la congruencia se va a presentar ¿en dónde? Se va a presentar en los ángulos opuestos nuevamente que tenga cada uno. Si yo decimos nosotros, si yo tomo este fragmento de ángulo, lo giro y lo plasmo acá, lo traslapo sobre este ángulo, van a dar exactamente la misma medida. ¿Listo? Entonces decimos nosotros que la congruencia simple y sencillamente es eso, es que varios sistemas geométricos, uno, dos o más sistemas geométricos, tengan medidas similares, por no decir que iguales. ¿Listo? De una con respecto a la otra. Como les decía, en cuanto al uso de paralelas, pues bueno, en paralelepípedos y en ángulos opuestos y adyacentes, entonces, no, adyacentes no, perdón, en ángulos opuestos tenemos esa misma congruencia en cuanto a líneas rectas. ¿Listo? ¿Cuándo más, por ejemplo, podemos ver? Bueno, eso en cuanto a, digamos, por ejemplo, a ángulos. De medida, digamos que no hay mucho que hablar. ¿Listo? Por ejemplo, decíamos nosotros, ¿cierto? Yo voy a plasmar acá un triángulo. A ver, un triángulo cualquiera. Esta teoría también es de triángulos congruentes, ¿cierto? Miren acá. Listo. Entonces, miren, tengo aquí un triángulo rectángulo. Y voy a dibujar, por ejemplo, otro triángulo. Lo voy a dibujar acá. Permítanme acá un instante. Sí, permítanme acá un instante. Entonces, para esto sí debo ser lo más específico posible. 18,5. Para que salga bien. 18,5 acá. Listo. Muy bien, permítanme un instante, háganme el favor. Listo, chicos. Entonces, aquí lo que estoy haciendo realmente es simplemente estructurando dos triángulos. ¿Listo? Listo, bien. Entonces, y 90 grados acá. Listo, exactamente. Entonces, miren acá, por ejemplo, lo que pasa. Si nosotros revisamos lo que pasa con estos triángulos es que simplemente hay cambio de posición de uno con respecto al otro. Bueno, vengan a verlo, repiso de pronto un poquito acá para que se vea mejor. Acá. Y acá, listo, ya se ve un poquito mejor. Entonces, aquí simplemente lo que está pasando de un triángulo con respecto a otro es que hay una rotación. ¿Listo?
Pero, por ejemplo, para este caso, los lados simplemente, perdón, todas las medidas son congruentes. ¿Listo? Hay una congruencia en sus medidas y no solamente en sus medidas, sino también en sus ángulos. Por ejemplo, miren, cada uno con respecto al otro tienen exactamente la misma medida, ¿cierto? 90 grados, ya lo habíamos dicho anteriormente, este bichito de acá, este cuadrito significa 90 grados, entonces tendríamos, por ejemplo, que estos ángulos son coincidenciales, son exactamente iguales. Se nos generan por el tipo de triángulo ángulos de 45 grados, los cuales también son correspondientes, o sea, literal, lo que yo hice con este triángulo fue girarlo y asunto arreglado, de ahí en adelante lo mismo. Por consiguiente, entonces, tenemos que esta línea, ojo porque hubo una rotación de aproximadamente 125 grados. Perdón, 135 grados. Entonces miren, la posición de los son exactamente iguales. De los lados de mi triángulo son exactamente iguales. Estas lineecitas que yo estoy colocando, si ustedes se percatan, miren. Dice acá, ¿cierto? Miren, el lado 1. Bueno, para que lo veamos de pronto un poquito más claro, miren. Lado 1, miren, si se dan cuenta, 1, entonces miren lo que pasó. Se dan cuenta que realmente lo que yo estoy haciendo es dándole la connotación que son exactamente iguales. Esos apóstrofes que nosotros vemos acá, o sea, este de acá, esos apóstrofes son la notación para la congruencia. ¿Eso qué significa? Que este lado que yo tengo acá es exactamente igual a este lado que yo tengo acá. Por ejemplo, como estos dos catetos, a pesar de tener la misma medida, no son el mismo cateto, entonces yo le coloco doble apóstrofe, pero de forma consecuente, en mi figura rotada, también miren que aparece el mismo valor de congruencia, la misma simbología de congruencia. Y ya para finalizar, por ejemplo, miren acá, la hipotenusa, ¿cierto? Las hipotenusas de mis triángulos también resultan ser exactamente iguales, lo que significa que entonces son congruentes las unas con respecto a las otras. ¿Listo? Entonces así puede pasar, de eso se trata. Así se trata exactamente las unas con las otras. Eso, congruencia en cuanto a quién, en cuanto a la rotación. Y no solamente eso, no olvidemos que en un plano cartesiano, bueno, más adelante lo vamos a ver. Este criterio de congruencia es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué razón? Porque ya vamos a ver algo que se llaman rotaciones, traslaciones, reflexiones, ¿cierto? Con respecto a un plano. ¿Listo? Listo. Entonces, dice acá, listo. Congruencia, entonces, criterios de congruencia en los triángulos. Entonces, pilas acá. Así se llama y así se les dice. No se les olvide tomar apuntes. Criterios de congruencia en triángulos. Simplemente, estos simplemente son unos parámetros, ¿cierto? Para revisar si hay los triángulos, si hay triángulos que son congruentes unos con respecto a los otros, ¿listo? Entonces, por ejemplo, decíamos nosotros, de pronto mostrándolo de una forma más clara, son, ¿cómo se dice? Son condiciones específicas para decir, para lograr llegar a la conclusión que dos triángulos, por ejemplo, ¿cierto? Son congruentes, son muy similares, por no decir que igual, ¿cierto? Entonces, el primer criterio que se utiliza, entonces, es el ángulo, lado y ángulo. ¿Listo? Entonces, con que digamos, por ejemplo, un triángulo tenga estas características, tenga estos parámetros exactamente iguales a otro, eso los va a volver en triángulos congruentes. ¿No? Por ejemplo, decíamos nosotros, lo voy a colocar aquí. Coloco esta figurita acá. Coloco esta figurita acá, listo, perfecto. Entonces tengo aquí mi triángulo A. Entonces, este va a ser A y este va a ser mi triángulo B. 6, eso, acá, acá y acá. Ok, listo. Entonces, ángulo, lado y ángulo. Lo que nosotros nos toca hacer primero es revisar que
Los dos ángulos, ¿cierto? Llamémoslo aquí a este alfa y a este llamémoslo beta, ¿cierto? Ángulo alfa y beta, y tengo acá, bueno, este es mi triángulo A, pero a esta longitud que tengo acá la voy a llamar H. Entonces, lo que tengo primero que hacer es medir cada uno de estos parámetros y revisar en el otro triángulo si hay algunas características o si hay algún lado que coincida. Por ejemplo, alfa y beta tienen X medida, realmente es irrelevante, y lo mismo H, tienen cierta medida. Si nosotros, por ejemplo, perdón, revisamos estos dos ángulos, los tomamos como alfa y como beta, pues entonces habría que revisar si, por ejemplo, beta y beta tienen la misma longitud, alfa y alfa tienen también exactamente la misma magnitud. Y lo mismo, y para este caso que H, que sería el lado que los conecta, un ángulo al otro, pues que también tuviese la misma longitud. O sea, obviamente, pues para este caso no va a ser así si yo designo a este ángulo inferior y a este superior como alfa y beta respectivamente, y H como el lado que los conecta. No, para ese caso hay que buscar posiciones muy similares. Entonces, si nosotros, por ejemplo, para este triángulo nos fijamos que el lado más largo es el designado como H, entonces el lado más largo designado como H, el lado más largo debería ser asimismo designado como H, y de forma correspondiente, pues entonces colocaríamos alfa y beta. Ahora, si alfa, miren, si alfa es igual a alfa, si beta es igual a beta, o sea, me refiero a las medidas de los ángulos. Para este caso, digamos que es más que obvio, porque alfa y beta primero son iguales, segundo miden 45 grados aproximadamente. No hay ninguna problemática ahí. Entonces, y revisar si la longitud y H, ¿cierto? En un triángulo es igual al H en el otro triángulo, es decir, en este caso respecto a las longitudes. Entonces podemos concluir que efectivamente el triángulo A es congruente al triángulo B, ¿cierto? O el triángulo B es congruente al triángulo A. Para este caso la proposición realmente no va a cambiar en ese sentido, no se va a alterar realmente mucho. Si por esas cosas de la vida alguno de estos parámetros no es igual, digamos por ejemplo que este H, decíamos nosotros, mida 12 centímetros y que este H mida 16 centímetros, entonces esa congruencia se pierde. ¿Listo? Podríamos hablar de semejanza. Semejanza es cuando algunos de esos criterios, entonces, ojo, semejanza es cuando algún criterio cambia, ¿cierto? Por ejemplo, si alfa y beta que sean la misma medida con respecto del triángulo A con respecto al triángulo B, listo, funciona. Pero digamos, por ejemplo, para este caso real, miren, H mide 12 en uno y H mide 16 en el otro. Lo que pasa es que para este caso, bueno, las medidas no están escalares. Entonces, ahí qué realmente es lo que pasa. Podemos hablar de triángulos que son semejantes. Un triángulo va a ser más pequeño que el otro, pero en apariencia van a ser iguales, van a ser van a ser muy semejantes. Por eso hablamos de criterio de semejanza. Van a tener los mismos ángulos cada uno, pero por ejemplo, para este caso sus medidas van a cambiar. ¿Listo? Sus medidas van a cambiar. Uno va a ser más pequeño, el otro va a ser más grande, pero en apariencia podemos estar hablando de una forma un poco jocosa, que uno va a ser el papá y el otro va a ser el hijo. Uno va a ser más grande y el otro va a ser más pequeño. Pero ya vamos a ver esos criterios de semejanza más adelante. ¿Listo? Bien. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, esta situación importante. Entonces, decíamos, estamos hablando de congruencia, o sea que tienen que ser iguales. Entonces ahí tenemos el criterio. Tenemos dos ángulos y un lado que son exactamente iguales en otro triángulo. Eso los va a volver ¿qué? Congruentes. De un ángulo con respecto de un triángulo con respecto a otro ángulo. Ahora, ¿qué seguiría? ¿Qué decíamos nosotros por acá? Decíamos nosotros por acá. ¿Listo? Bien. Ángulo, lado. Miren, ángulo, lado, ángulo, sí, ángulo, lado, ángulo. Ahora, ¿cuál es el otro? Ojo, voy a borrar, por favor. El otro criterio de congruencia, entonces viene siendo lado, lado, ángulo, lado.
¿Listo? Lado, ángulo, lado. El anterior era ángulo, lado, ángulo. Este es lado, ángulo, lado. ¿Ok? No, el anterior fue ángulo, lado, ángulo. Y este es lado, ángulo, lado. La mecánica es algo similar, solamente que para este caso lo que debemos entrar a analizar, decíamos nosotros, es lo siguiente. Dice acá, lado. Entonces a este lo vamos a llamar A. Ángulo, a este lo vamos a llamar, bueno, beta. Y a este lo vamos a llamar lado. Lo vamos a llamar el lado B. D, el lado D. ¿Listo? Bien. Vamos a hacer, bueno, un triángulo entre comillas igual, por no ser similar. ¿Cierto? Y lo mismo. A, B y beta. ¿Listo? Bien, entonces ahí lo tenemos, damitas y caballeros. Lo mismo, entonces lado. Para este caso los lados deben ser coincidentes. Para este caso, para hablar de congruencia, entonces A tiene que ser igual a A. D, por ejemplo, tiene que ser igual a, perdón, aquí la embarré, estaba pensando en otra cosa. En D, ¿cierto? Pero ¿de quién? Del segundo triángulo. ¿Listo? Mi triángulo A, y este es mi triángulo B. ¿Listo? Del segundo triángulo. Y finalmente mi ángulo beta tiene que ser igual a mi otro ángulo beta. ¿Listo? Ese es el criterio mínimo para definir si nuevamente dos triángulos vienen siendo exactamente iguales. Son congruentes, perdón, son congruentes de uno con respecto a el otro. ¿Listo? Bien por ese lado, bien, 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 muy chévere. Ahora, ¿qué seguiría, damitas y caballeros? Lado, ángulo, lado. Si ustedes se percatan, es algo muy similar, es un criterio muy similar al anterior. Solamente que ahora nuestros referentes son dos lados y un ángulo. El tercero es ¿cuál? Es lado, 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 lado. Para este caso, entonces, la medida, nuevamente, volvemos a hacer un triangulito. El día de hoy estoy enamorado de los triángulos de 45 grados, ¿listo? Entonces voy a utilizar solamente para las ejemplificaciones triángulos de 45 grados. Igualmente con los demás triángulos es exactamente la misma dinámica. Es una dinámica muy similar, ¿cierto? Entonces, A, B, C, A, B y C. ¿Listo? Entonces, para este caso es más que evidente, decíamos nosotros, para que un triángulo sea igual, pues obviamente las medidas de sus lados tienen que ser iguales. ¿Listo? Esa es la idea, esa es la intención y así es como nosotros pretendemos hacer las cosas. ¿Listo? Entonces, ¿listo? Entonces, de eso se trataría realmente. Bueno, para este caso, lado, 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 los criterios obviamente tienen que cumplirse. Los lados coincidentes deben tener exactamente la misma medida de uno con respecto al otro. De lo contrario, pues no. Con que uno solo cambie, ya es un triángulo diferente, ya no son congruentes los triángulos. Ahora, ángulo, ángulo, ángulo. Aquí es a donde yo voy de semejanzas, ¿listo? Ángulo, ángulo, ángulo. Entonces pilas acá con lo que voy a hacer nuevamente. Como cosa extraña, permítanme un instante. Voy a conseguir un marcador que escriba un tanto mejor. Entonces, miren lo que pasa cuando hablamos de ángulos, ángulos, ángulos y por qué no se toma como un parámetro, como parámetro de congruencia. Entonces, miremos acá. A ver. Y aquí sí sirven muy bien. ¿Listo? Entonces, mire, ángulo, ángulo, ángulo. Este tiene un ángulo de 90 grados, perdón. 90 grados, al igual que este. Miren, también 90 grados. O sea, hasta ahí, normal. Tiene un ángulo de 45 grados, igual que este. Tiene otro ángulo de 45 grados, igual que este. Pero, ¿qué ocurre? ¿Este triángulo es congruente a este? No, son semejantes.
Los dos, en efecto, tienen los mismos ángulos, ¿cierto? De 45, de 45, de 90, 45, 45 y 90, pero el tamaño es diferente. Entonces, ¿no son congruentes? No son congruentes. Pero, ¿qué ocurre? Pero entonces son semejantes. ¿Listo? Porque si nosotros nos fijamos, simplemente uno es más grande que el otro, pero básicamente vienen siendo el mismo triángulo rectángulo de 45 grados. A trabajar. ¿Listo? Entonces ahí se da esa característica súper importante, súper fundamental y súper bonita. Y del por qué la relación de ángulo, ángulo, ángulo no se toma como un principio de congruencia. ¿Listo? Esa es la idea. Ahora, ¿qué más podría decirles? Ah, bueno, cuando nosotros entonces, por ejemplo, bueno, ya estos son como, digámoslo así, protocolos, ¿cierto? Pues vengan acá, hago otro triangulito. A, B, C. A, B, C. ¿Cierto? Bueno, si nosotros nos percatamos, uno es básicamente idéntico con respecto al otro. Entonces, ¿cómo notamos o designamos que uno es congruente con respecto al otro? Entonces, simplemente sería A, ¿cierto? B y C, pero ojo porque este es mi triángulo. Miren, mi triángulo ABC es congruente con respecto a B y a C. Listo, con este igual y el valor de aproximado arriba en la parte superior, nosotros damos la notación, ¿cierto? De que estos amigos que yo tengo acá son congruentes los unos con respecto a los otros. ¿Listo? Bien, entonces ahora miremos lo siguiente. Yo creo que congruencia realmente no es así como gran cosa, así que hablar, ¿cierto? Que hablar, que designar nosotros. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Listo. Entonces, ¿qué dice acá? Movimientos de figuras. Así se llama realmente el tema. ¿Listo? Transformación de figuras. Bueno, lo que queda simplemente vamos a ver, digamos, como ideas generales de lo que vamos a trabajar. ¿Por qué razón? Porque la intención es que la próxima clase, ¿cierto? La próxima clase, lo que vamos a hacer es, perdón, lo que vamos a hacer simplemente es comenzar a trabajar sobre el plano cartesiano, este tipo de transformaciones. ¿Listo? Entonces es algo simple, es algo muy sencillo, es algo realmente simple de entender, solamente que para aplicarlo al plano cartesiano ya se nos vuelve, digámoslo así, entre comillas, un poquito complicado. Bueno, entre comillas, ¿no? Porque tampoco es que sea algo así súper del otro mundo. Entonces, primero, el primer criterio, o sea, o más bien el primer concepto, la primera perspectiva que vamos a ver, se va a llamar traslación. Traslación. ¿Listo? Traslación de figura. ¿Qué es una traslación? En una traslación simplemente lo que vamos a hacer es tomar una figura cualquiera, la que nosotros designemos, la que nosotros grafiqueamos, y la vamos a mover a otro lugar. Por ejemplo, para este caso, yo decidí realizar esta figurita geométrica. O bueno, hagámoslo, por ejemplo, nosotros hagámoslo sencillito. Pues acá voy a dibujar un carrito. Bueno, sí, un carrito, no importa. ¿Cierto? Bien, ok, listo. Nota personal. Miren, así mi papá dibujaba los carritos. ¿Listo? Dibujaba así, esto aquí así, y les hacía así. Está bien. Ok, bueno, supongamos, ahí está mi carrito entonces. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Traslación, ¿qué significa? Traslación, como su nombre lo indica, significa trasladar. ¿Listo?
¿Cuántos? Bueno, para el caso del plano cartesiano estamos hablando de X unidades, 5 o 10 unidades a la izquierda, a la derecha, diagonales hacia arriba, abajo. Uno les da una cosa llamada vector. Pero lo que les digo, no vamos a implementar, no vamos a trabajar puntualmente esa partecita. ¿Cierto? Entonces, simplemente por ahora lo que vamos a hablar de traslación es simplemente el hecho de que a una figura geométrica, ¿cierto? Vamos a moverla de un lugar a otro. Eso se conoce como traslación. ¿Listo? Trasladar, ¿cierto? La figura geométrica de un lugar a otro lado. Por ejemplo, entonces, si nosotros revisamos la figura original, ¿cierto? Se encontraba en, bueno, obviamente la posición original, pero estaba similar. Pero entonces, ¿en dónde estaba? Estaba acá en este lugar. ¿Yo qué fue lo que hice? Yo la movilicé hacia la derecha y hacia la parte inferior, ¿cierto? Derecha e inferior. Decidí que ese sería entonces el lugar a donde yo la movería. No la movía solo hacia adelante, no me conformé con moverla solamente a la derecha, sino que también decidí bajarla. Eso se entiende como traslación, movilizar una pieza, una figura de un lugar a otro lugar. ¿Listo? Bien. Ahora, con el mismo carro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Traslación. Hay un segundo criterio, más bien una segunda idea, que se conoce como rotación. Bueno, no lo voy a hacer sobre la misma figura, pero hay dos tipos de rotaciones. Está la rotación sobre su centro y la rotación sobre un punto. ¿Listo? Son dos criterios diferentes, pero bueno, como su nombre lo indica para este caso, lo que vamos a hacer con la rotación es girar. Vamos a girar nuestro elemento, ¿cierto? Entonces con la rotación lo que vamos a hacer es girarlo. ¿Cuánto lo vamos a girar? Bueno, realmente, ahí realmente lo dejamos a nuestro criterio. Por facilidad y por practicidad, yo lo voy a girar a 90 grados. Voy a hacerle un giro de 90 grados. Entonces, ¿cómo quedaría mi figura? Bueno, aquí quedaría una rueda, aquí quedaría otra rueda, ¿cierto? Acá las voy a hacer un poquitico más pequeñas, ¿cierto? Entonces miren acá cómo vendría aquí. ¿Listo? Lo que hice fue, entonces para este caso, lo que hice fue dar un giro de 90 grados bueno, para este caso, a mi vehículo, a mi cuasi bosquejo de carrito que estoy trabajando. Profe, bueno, cosas importantes. Si nosotros nos fijamos, de hecho, si nosotros devolvemos el video y nos fijamos, nos dimos cuenta que el carrito, si nos fijamos, el carrito tenía siempre, mantuvo exactamente las mismas medidas. Cuando nosotros hacemos esto, ¿cierto? Hacemos transformaciones de figuras geométricas. Siempre se ve, por eso fue que primero vimos ese criterio de congruencia en figuras geométricas. Si nosotros tomamos este carrito tal cual, lo recortamos aquí el tablero y lo superponemos sobre este, son congruentes. Son vehículos, bueno, para este caso son vehículos congruentes. Entonces esa es la cuestión importante ahí. Nosotros lo que necesitamos hacer es eso, marcar esa congruencia, marcar esa figura, esa forma que sea exactamente igual. Mantener esa congruencia siempre según la transformación que hagamos. Para el caso de la traslación, yo moví el carro y quedó uno exactamente igual. Para este caso, entonces, miren, yo giré el carro y ¿qué pasó? Quedó uno exactamente igual. Entonces, de cuerpo son 4 unidades, igual que este, que son 4. De altura son 2 unidades, igual que este, que son 2 unidades. Inclusive, para colocarlo, para aducir un poquito más clara la situación, miren la posición de la chapa del auto, ¿cierto? Entonces miren, está adelante de la rueda posterior y aquí miren que está exactamente en la misma posición. Si yo, por ejemplo, le cambio de posición a esa chapa, entonces podría estar ya hablando de un objeto de un auto diferente. ¿Listo? Entonces esos detalles así de pequeñitos también hay que tenerlos en cuenta al momento de ya sea trasladar, ya sea de girar, etcétera. Cualquier cambio que nosotros hagamos, entonces en el sistema, pues lo que va a hacer es alterarnos, darnos la idea de que va a ser una figura completamente diferente.
¿Listo? Traslación, rotación. Bueno, esta es una de mis favoritas. De hecho, es muy chévere porque esta a uno lo pone a filmar, a pensar mucho. Se llama reflexión. Literal, la reflexión, nosotros qué hacemos cuando nos miramos a un espejo. Nosotros lo que estamos viendo es una imagen que nos está reflejando a nosotros, pero por ejemplo, si nosotros nos fijamos, nuestra mano derecha no se encuentra cuando nos miramos a un espejo, ¿no? Nuestra mano derecha no se encuentra a la derecha, se encuentra realmente a la izquierda. ¿No se habían dado cuenta de eso? ¿No se habían percatado? Entonces, digamos, por ejemplo, miren acá, yo hago miren, aquí mi pulgar en dónde se encontraría. Bueno, aquí mi pulgar en dónde se encontraría. Se encontraría al lado izquierdo, ¿cierto? Si yo reflejo mi mano, o sea, con la otra mano, miren, si ven lo que pasa, ¿qué pasó con el pulgar? Cambio de posición. Si acá en la mitad hubiese un espejo, la imagen me quedaría como, me quedarían opuestos los pulgares, ¿cierto? Miren que están en la misma posición, ¿cierto? Pero si lo reviso, realmente miren lo que pasa, se dan la vuelta. Mientras este se encontraba a la izquierda, la imagen se encuentra a la derecha. Pasa lo mismo con la reflexión. Entonces, reflexión simple y sencillamente es reflejar. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Bueno, hacemos exactamente, digamos, tal cual reflejamos para este caso el mismo sistema. ¿Listo? Ah, no, perdón, aquí ya me pasé. Acá. Esto vendría acá. Listo. Entonces, mire, lo que yo aquí hice fue reflejar el carro. Profe, ¿yo cómo sé que usted lo reflejó? Miren la posición de la chapa. Son figuras, digamos, por ejemplo, para este caso las figuras son muy similares. Revisar, observar el detalle es muy complicado porque las figuras de hecho son simétricas de forma longitudinal, ¿cierto? ¿Cierto? Son muy similares, son muy simétricas, pero digamos, por ejemplo, yo aquí el detalle de uno con respecto al otro, lo que hice fue utilizando la chapa. Por eso fue que le dejé ese pequeño detalle. Miren, aquí la chapa está a la derecha y aquí la chapa estaba a la izquierda. Entonces, ¿qué significa? Que yo reflejé el auto. En 8 días, cuando trabajemos de pronto figuras un poquito más complejas, más bien definidas, más sencillas, irónicamente podemos ver estas situaciones un poquito mejor. ¿Listo? Reflexión. Entonces, es reflejar. Se puede reflejar específicamente sobre un eje. ¿Listo? Por ejemplo, para este caso, esta línea que yo tengo acá es mi eje de reflexión. Si yo tomara esto y doblara como una hoja y doblara, ¿cierto? Las gráficas, entonces exactamente serían coincidentes las chapas, las ruedas delanteras, los vidrios, etcétera. Todo eso. ¿Listo? Tendría esa característica, tendría esa, esa cualidad. ¿Listo? Así, súper importante. Listo, qué más les podría comentar acerca de eso? Rotación, reflexión. Permítame un instante, reviso mis apuntes y miro a ver si me hace falta alguna característica. Ah, bueno, listo. Un detalle que me hizo falta. Bueno, no, realmente ya eso sería todo. ¿Listo? Entonces esa es la idea, sí, súper importante. No olvidemos otra cosa también súper importante y es que hay campeonato de ajedrez, ¿no? Bueno, ya como se dice, anuncios parroquiales. El campeonato de ajedrez ya hoy es festivo, bueno, el día cuando grabé este video es festivo, entonces ya el día de mañana lo que voy a hacer es enviar la invitación de la primera jornada de campeonato. Listo, el campeonato. Entonces no se preocupen, no se preocupen que seguimos vigentes en cuanto al campeonato. ¿Listo? ¿Listo? Listo. ¿Qué más sería entonces, mis angelitos? Creo que no sería entonces nada más. La tarea va a ser muy simple. Simplemente lo que vamos a hacer, es ponerles a hacer figuras. Les voy a dar unos patrones, ¿cierto? Unas figuras base. Y les voy a poner a que sean congruentes. Simple, sencillamente eso. Y voy a tomar unas figuras básicas, sencillitas, y les voy a poner a que les apliquen reflexiones,
traslaciones y cosas así por el estilo, pero pues digamos que nada parametrizado. En 8 días entonces comenzamos a trabajar plano cartesiano, comenzamos a trabajar esa congruencia y esa reflexión sobre el plano cartesiano, que ya es una cosa un poquito mucho más compleja. ¿Listo? Bueno, mis angelitos, nos estamos viendo entonces la próxima clase. Cualquier cosita me llaman y nos vemos la próxima clase. ¿Listo? Yo veré. Juiciositos, juiciositos. Chao, chao. Pilas, atentos con lo del campeonato. ¿Listo? Chao.